pero en el fondo es metros de columna de agua por cada metro de longitud, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, queremos saber el llenado del tramo OA, ¿no? Que es el primer tramo del medidor hasta la T. Para las unidades de gasto, tienen que pensar en lo siguiente. Para saber bien contar las unidades de gasto del tramo OA, tienen que pensar en qué aparatos alimenta ese tramo, ¿ya? Aquí está con rojo, marcado con rojo y de mayor espesor, ¿no? La línea, porque estamos calculando primero este tramo. Y tienen que darse cuenta, si el agua fluye por acá, ¿a qué aparatos se alimenta? O si cortamos el flujo de agua que va en este tramo, ¿a qué aparatos no le llega el flujo? Así tienen que pensarlo. Y en este caso vemos que como es el primer tramo, pues el agua que va a circular por ese tramo va a llegar, en realidad tiene que llegar a todos los aparatos. Entonces, para el primer tramo A, todos los aparatos entran en el conteo de unidades de gasto. ¿Se dan cuenta? No va a ser así para otros tramos. Por ejemplo, a ver, analizaremos el tramo AB ahora, así como una pasada rápida. El tramo AB ya no alimenta todos los aparatos, ¿no? Podemos ver que el agua que va a circular por el tramo AB, que es este tramo, ya no alimenta a este lado, ¿no? Entonces, el conteo de unidades de gasto para el tramo AB va a ser solamente de estos dos aparatos, más esto, más todo lo de arriba, pero esta parte ya no. Pero como el tramo OA alimenta todos los aparatos, eso es lo que ustedes han hecho de práctica. Lo que me han mostrado algunos por WhatsApp, me han enviado ya para revisárselos. Ustedes han contado de todos los aparatos, ¿no? De todos los aparatos, de los unitarios, con la tabla de unitarios o de individuales, unidades de gasto de aparatos individuales, y de los conjuntos, ¿no? Han contado con la tabla de artefactos en grupo. Ese trabajo que han hecho, lo han hecho solo para el primer tramo. Para cada tramo tienen que hacer otro análisis de unidades de gasto, ¿ya? Pero el primer tramo, el primer conteo que han hecho les va a servir para este primer tramo. Entonces ese conteo aquí está mostrado de la siguiente manera. Para este tramo OA, que alimenta a todos los aparatos, tanto de la planta baja como de la planta alta, contamos lo siguiente. Este lado, que es el ambiente del baño y medio, en la tabla de arriba corresponde a 6 unidades de gasto. Eso lo deben saber bien los que han practicado con un baño y medio. En esa tabla corresponde a 6 unidades de gasto, ¿no? Ese grupo de artefactos que están en un baño y medio. 6 unidades de gasto. En este lugar tenemos un baño entero, ¿no? Este ambiente corresponde a un baño entero con su ducha y el inodoro. Los 3 artefactos son un grupo que forman un baño entero, hemos dicho. Y así como grupo hay que anotarlos 5 unidades de gasto, ¿ya? Eso es por grupo. Pero en este lado tenemos un lavadero, ¿no? Lavandería, en el cuarto de lavados, en la planta baja, en el cuarto de lavado. Ese ya es unitario, ¿no? Es decir, individual. Esto en la tabla de artefactos individuales corresponde a 2 unidades de gasto. Eso sería en la planta baja. Ahora, en la planta alta, bueno, aquí también está la explicación, si quieren leerlo en el PDF. Está la explicación literal y además está señalado en la tabla qué valor se ha elegido. Fíjense, para un baño y medio se ha elegido 6 unidades de gasto. Para un baño completo se ha elegido 5, porque en la tabla ese valor se lee, 5 unidades de gasto. Y en el cuarto de lavados, que está en la lavandería, 2 unidades de gasto, ¿no? Pero este está en la tabla de artefactos individuales. En cambio, estos dos son pedazos de la tabla de artefactos en grupo.
Ya, pero aquí está la guía de qué tabla tienen que ver y todo eso. Y en la planta alta hacemos un análisis parecido. En la planta alta tenemos en este lado el mismo baño y medio que en la planta baja, ¿no? Así que 6 unidades de gasto. En esta parte el ambiente ya no es un baño completo, sino es medio baño, porque no tiene ducha. Solo hay dos artefactos en este ambiente que es el medio baño: inodoro y lavamanos. Y así como conjunto que se llama medio baño, le corresponden 3,5 unidades de gasto. Y en este ambiente, que es la cocina está aquí. Este es el lavaplatos o fregadero, que en la tabla de aparatos individuales tiene 3 unidades de gasto. Con todos esos datos, porque a todos estos artefactos alimenta el tramo A, con todos esos datos se suman y se obtiene que en total el tramo OA alimenta a 25,5 unidades de gasto. ¿Ya? Entonces eso es la suma de la planta alta, de los valores de la planta alta más los valores de la planta baja. ¿No? Porque el tramo A hemos visto que alimenta a las dos plantas, a todos los aparatos de las dos plantas. Son 25,5 unidades de gasto. Con ese valor nos dirigimos a esta tabla que la tienen también, está en el reglamento de instalaciones de agua potable. El original, si quieren ver la tabla más nítido y en original, está en ese PDF. Y revisamos, ¿no?, qué valor le corresponde a 25,5 unidades de gasto. Aquí dice que le corresponde 0,60 litros por segundo. Y en la tabla vamos a verificar eso. También en la anterior clase les decía que vamos a leer esta columna de tanque. Y en la primera columna están las unidades de gasto. Para 25,5, que está a la mitad de estos dos valores, le interpolamos acá también. De 0,59 a 0,61 está el 0,60. Así que por eso está este valor aquí, ¿no?, leído de la tabla. ¿Hay alguna pregunta que tengan en este paso de ver el caudal, de leer el caudal de esta tabla, de la tabla de caudales por unidades de gasto? No creo, ¿no? Bueno, recordarles que este valor de válvula no lo vamos a utilizar porque los artefactos funcionan, más que todos los inodoros están funcionando con tanques, ¿ya?, no con válvulas directas de descarga. Por eso se leen estos valores que están solamente en esta parte, en la columna que está inmediatamente después de las unidades de gasto. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Después de tener ya este caudal, podemos ir al ábaco. En el ábaco elegimos un diámetro para este caudal, que lo hemos leído de esta tabla. Elegimos un diámetro nosotros, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No es tan difícil. Van a ver que hay que hacer una estimación de la velocidad. Esta parte, la última línea del ábaco, es la velocidad en metros por segundo. Y simplemente hay que hacer que esta línea roja, que va a empezar donde donde está el valor del caudal, este valor que hemos leído de la tabla, ese valor lo ubican acá en esta parte derecha, que en el ábaco son los caudales, que están, en este caso lo hemos leído en litros por cada segundo, ¿no? Aquí dice litros segundo, litros por cada segundo.
Entonces, con este lado de la tabla de esta columna hay que trabajar. Y 0,60 está aquí, ¿no? Porque de 0,5 a 1 entonces hay que dividir en 5 partes, ¿no? 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. Ustedes tienen que saber interpolar entre 0,5 y 1. Seguramente en topografía, o bueno, tal vez en topografía han visto los métodos de interpolación entre dos líneas, ¿no? Que están a diferentes valores. Ese método pueden aplicar acá. Este abaco inclusive lo pueden imprimir en una hoja, pero un abaco vacío, ¿no? No de este ejemplo, ¿ya? El abaco vacío pueden imprimirlo. Este abaco les voy a enviar, ya no, creo que no está en la norma, no está en la norma, no está en el reglamento. Entonces este abaco les voy a enviar el original al acabar la clase para que lo hagan imprimir y ustedes ahí hagan sus interpolaciones. Después de que acomodan en el valor de caudal, que en este caso es 0,6 o 0,6, lo que tienen que hacer es jugar con la velocidad. La velocidad tiene que ingresar en estos valores. Entre, bueno, el mínimo, por si acaso es 0,6. Desde aquí pueden hacer que la velocidad sea válida, ¿ya? Desde aquí. Y el valor máximo para diámetros de media pulgada está en 1,6 el valor máximo. En cambio, para 3 cuartos el valor límite de velocidad está en 2. Entonces, para ustedes yo les aconsejaría que lo hagan que la velocidad quede en estos valores de aquí hasta la mitad de acá, o hasta 2 puede ser para diámetros grandes. Los primeros tramos que alimentan a muchos artefactos van a tener diámetros grandes, ¿no? Así que hasta 2 pueden ir. Y para los tramos que alimentan a pocos aparatos, ahí sí tienen que ir hasta 1,6 nomás. Entonces, lo que les aconsejo es que vaya por aquí la velocidad, ¿ya? Que apunte a estos valores que estoy señalando, desde 0,6 hasta 1,6 o hasta 2 en los primeros tramos que son más, van a ser más gruesos, ¿no? Mayores diámetros. Pero, ¿dónde apuntar exactamente? Eso corresponde a estos valores de acá, que son los diámetros que vamos a elegir nosotros. Hemos dicho, ustedes van a elegirlo en sus trabajos. Tienen que leer esta parte de la tabla, de esta columna, estos valores que son para tuberías de PVC y otras tuberías que tienen baja rugosidad, no son tuberías lisas, son tuberías rugosas, pero aquí están los plásticos. Así que con estos valores vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, para el caudal de 0,60 litros por segundo, yo he hecho pasar o yo he elegido un diámetro de 1 pulgada, porque esto está en milímetros, ¿no? Está en milímetros y 25 milímetros todos sabemos que es 1 pulgada. Así que este valor de 1 pulgada corresponde a este punto de acá, ¿no? Y por este punto tiene que pasar la línea roja, ¿ya? Empezando por el caudal y pasando por este punto, si es que he elegido 1 pulgada. Si elegía otro diámetro, depende de ustedes, vamos a hacer la prueba. Podríamos haber elegido otro diámetro. A ver, vamos a empezar en el mismo valor de acá de 0,6. Y ahora podría elegir, por ejemplo, un diámetro más grande. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, 1,25. ¿Ya? 1,25 pulgadas. Esta es 1,5 pulgadas. Y esto ya es 2 pulgadas. Mira, a ver, si exagero, digamos, eligiendo 2 pulgadas, como
como es un edificio de 2 plantas nomás, 2 pulgadas es mucho. Miren lo que pasa. Tendría que hacer pasar la recta por este punto y la velocidad sale 0.4. Entonces nada que ver las 2 pulgadas porque la velocidad es muy baja. Pero a ver, ¿qué pasa si elijo 1,5 pulgadas, que es 40 milímetros? Tendría que ser pasar por este punto. ¿Y a dónde llegará? Aquí, al límite de la velocidad. Un poquito más de 0.6, ¿se dan cuenta? Ahí ya. Por pulgada y cuarto, que es 32 milímetros, corresponde a este punto. Entonces la recta tiene que pasar, esta flecha, bueno, esta doble flecha azul tiene que pasar por este punto. Y estaría en un valor igual aceptable, ¿no? Que es casi 1, 0.90 y algo de velocidad. Entonces, si elijo esto, si elijo la flecha azul en vez de la flecha roja, es válido, porque la velocidad ha salido bien, o sea, una velocidad aceptable dentro de los rangos que están en la norma, en el reglamento, y cercano a 1 además, que es una velocidad ideal. Entonces depende de ustedes. Ya ustedes tienen que elegir bien. Para este proyecto podemos elegir la pulgada de 1,25, o mejor dicho, el diámetro de 1,25, o el diámetro de 1 pulgada. En este caso, en este ejemplo, sí he elegido el de 1 pulgada nomás. Y después los cálculos han salido aceptables, así que no se modifica. Si es que al final los cálculos les salen muy en el límite de lo aceptable, o se pasa ya de lo aceptable, ya no es aceptable los cálculos que les voy a mostrar, entonces cambian esa tabla, esta parte de la tabla, lo pueden recalcular, es decir, esto, ¿no? El primer tramo que estamos analizando lo pueden recalcular. Simplemente tendrían que cambiar el diámetro porque las unidades de gasto se mantienen, el caudal se mantiene, eso no cambia. El diámetro pueden cambiarlo, así va a cambiar la velocidad, va a cambiar J. Estas longitudes, esta no va a cambiar, la de 9.20 no cambia. Esta sí va a cambiar, la longitud equivalente va a cambiar. La longitud total obviamente va a cambiar porque es la suma de los anteriores, y esta H va a cambiar. Entonces este valor H, que es la pérdida total de energía en el tramo OA, a veces puede salir muy alta, ¿ya? Una pérdida muy alta, y eso después al sumar todas las pérdidas puede ocasionar que la presión no llegue con suficiente valor hasta el aparato más lejano, ¿no? Que en este caso es el lavaplatos que está en la cocina de la planta alta. Entonces aquí estas pérdidas de energía pueden variarse, como están viendo, dependiendo del diámetro que elijamos. Entonces ya depende de ustedes cuál diámetro, y después de eso los valores que van a salir del abaco cambian. A ver, ¿alguna pregunta para esta primera lectura del abaco entre cómo leer el caudal y cómo leer la velocidad eligiendo el diámetro? ¿Hay alguna pregunta que tengan? Solo estás tú, Lidia y César. Los demás se están confiando en el video. Bueno, no quieren preguntar. ¿Tienen alguna pregunta los dos? Ya parece que no, entonces. Bueno, entonces, después de leer el caudal acá, la velocidad aquí, con el diámetro por acá, el último valor de esta
esta columna. ¿Ya? Quienes, ampliándolo nuevamente, es el valor de J, el coeficiente J de pérdidas de carga en metros de columna de agua por cada metro, como les decía. ¿Y qué significa? Que este valor J, entre más alto sea, más energía va a perder el líquido ya al pasar por ese tramo. Así que les convendría aquí la línea azul, en realidad, para los que quieren que la presión no se pierda, ¿ya? Les conviene la línea azul, porque si eligen la línea roja, hay el riesgo de que se pierda mucha energía, como pueden ver. Hacia arriba están los valores más altos de J, entonces con la línea roja tenemos un 0.1 de pérdida. En cambio, con la línea azul solamente tenemos una pérdida de 0.04 aproximadamente. Entonces ya esto también se los dejo a su criterio. Después de elegir, bueno, leer el valor J, en este caso es 0.1, como les decía, el valor de J que se lee en el ábaco. Ya tenemos todos los valores leídos del ábaco, ¿no? Entonces lo anotamos en la tabla. Por ejemplo, J hay que anotar en la tabla, ¿no? La velocidad hay que anotar en la tabla de datos. El diámetro hay que anotar en la tabla de datos. Entonces todos estos valores entran en la tabla de datos y están acá más abajo. Aquí está el caudal, el diámetro, la velocidad y el valor de J, leídos del ábaco, ¿no? Aunque el caudal no se ha leído del ábaco, ¿no? Se ha colocado en el ábaco este valor, pero se ha leído de otra tabla. Esto sí lo hemos elegido en el ábaco, la velocidad del ábaco y J del ábaco. Ahora las longitudes ya saben, la natural es